información en primera persona. Yo soy Efrén Díaz Millán, tu divulgador de confianza, y hoy vamos a platicar sobre el abuso de algunos medicamentos. Para ello ya tengo en este espacio al doctor Gilberto Castañeda Hernández. Él es investigador del Departamento de Farmacología de este centro de investigación. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Efraín, un placer estar aquí. Y bueno, doctor, vamos a entrar así como directo. Muy bien. En México y en el mundo se ha dado un fenómeno, quizá de salud pública, del abuso de algunos medicamentos, sobre todo antiinflamatorios, analgésicos, por supuesto, antiácidos y antibióticos. ¿Será porque todos nos sentimos médicos o llevamos un médico dentro? No exactamente, es algo bastante más complejo. O sea, por alguna razón, el ser humano le gusta la adicción y algunos más que otros. Entonces puede hacer adicción al chocolate, se puede hacer adicción a la televisión, muchos actualmente están viviendo la adicción a los celulares, a las tabletas, sí, claro, a las computadoras, se puede también tener adicción, por ejemplo, a una pareja tóxica, o sea, es bastante complejo. Algunas personas entonces son más frágiles al momento de las adicciones que otras. En el caso de los medicamentos, nadie quiere tener dolor. Entonces, esta adicción a los analgésicos se hace mucho, se hace por varias razones. Algunas, por ejemplo, el deportista. Sí. Entonces, el deportista quiere correr el maratón, pero nota que le están doliendo las rodillas. Y entonces empieza a abusar de los analgésicos. Le va a producir problemas en el estómago, en el riñón, quizás hasta en el corazón, pero lo que quieren es correr. Entonces, estas conductas son peligrosas. Por lo tanto, se abusa mucho de los analgésicos antiinflamatorios. Pero en algunos países estamos teniendo problemas muy serios, como por ejemplo la famosa epidemia de los opioides en Estados Unidos. Sí, que son diferentes a... Sí, mire, o sea, por ejemplo, tenemos los medicamentos tipo aspirina, ¿sí?, que son analgésicos mucho más leves, pero que desinflaman. Como el paracetamol también. Como el paracetamol también, como el diclofenac, como el ibuprofeno, hay muchos y son bastante conocidos. Estos no son tan peligrosos, pero ya con el tiempo y con dosis altas, sí. Ahora, los opioides son una bendición. Se utilizan para dolores fuertes, por ejemplo, dolor postoperatorio, dolor de cáncer, dolor de ciertas enfermedades como pues podrían ser tumores, etcétera, también daños, lesiones. Son una bendición, porque sí quitan el dolor. Pero están muy regulados y como que no... Están muy regulados, pero hay gente que se vuelve adicta. Entonces tenemos comportamientos raros. Hay uno, la oxicodona, que ahorita está en el banquillo de los acusados en Estados Unidos. La oxicodona se da en una formulación de liberación prolongada. Si uno se la traga, entonces empiezan los niveles plasmáticos a subir poco a poco y no pasa nada. Pero si uno la mastica y se la traga de golpe, entonces vamos a tener un pico y ese da problemas. Para que se me entienda, vámonos a un medicamento muy conocido aquí en México, el tequila, ¿no? Ese que no cura las enfermedades del cuerpo, pero es muy bueno para los males del alma. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se toma el tequila poco a poco, no pasa nada. Pero si se echa un moped de estos así, ¡pum!, de un solo trago, va a ver cómo se pone, con la misma dosis. Entonces, los adictos mastican la oxicodona para tener este efecto así. El problema es que la oxicodona está disponible en todo el mundo. Aquí en México hay, y aquí no tenemos problemas, pero en Estados Unidos sí. La población de Estados Unidos tiene algo que la incita a la adicción y al consumo compulsivo. Entonces empiezan a abusar y sí se mueren. Actualmente, pues tenemos varias víctimas mortales por el abuso de oxicodona, no por el buen uso. Entonces, bueno, están ahorita viendo que si el marketing, que si es el paciente, etcétera. Pero es un problema que ni en Europa, ni en Asia, ni aquí estamos teniendo. Se habla de una epidemia de opioides en Estados Unidos. Se habla de una epidemia porque también las gentes actuales no quieren sufrir nada. Antes uno, pues me duele, ni modo, me aguanto tantito, inclusive el dolor es bueno porque es una alarma. Deja de mover la rodilla lastimada porque si no vas a producirte una lesión importante. Entonces el dolor dice pip, pip, hasta ahí llegamos. Y esto favorece la reparación del tejido lastimado. Ahora, cuando la gente tiene esta cuestión compulsiva, ya sea porque no quiero sentir dolor, ya sea porque quiero participar en el maratón, o ya sea porque simplemente tengo miedo de que me dé dolor, entonces, ¿qué es lo que sucede? Caemos en la adicción y ahí es donde tenemos los problemas. Doctor, ¿la única solución para los problemas de dolor de manera general son los antiinflamatorios, los analgésicos, o habrá algo Así más? es. Mire, hay varias opciones.
y tenemos que usar todas bien. O sea, si no usamos analgésicos, sí vamos a tener dolores terribles. De hecho, hay una gran insatisfacción por parte de los pacientes en varios países del mundo donde se ha estudiado con las terapias antidolor. Entonces, estoy hablando de dolores serios, ¿sí? Dolor por cáncer y dolor postoperatorio fundamentalmente. Cuando uno tiene uno de esos dolores, por ejemplo, cuando lo atropellan a uno y le hacen una operación para ponerle los huesos y demás, es un dolor tremendo. Si no usamos analgésicos, pues la persona se puede incluso llegar a morir de toda la serie de eventos que se desencadenan por un dolor que puede llevar ya problemas respiratorios y cardiovasculares. Entonces, el analgésico hay que usarlo, pero una cosa es usar y otra abusar. Tenemos para ciertos dolores leves terapias, respiración, meditación, hipnosis, ¿sí? Acupuntura incluso, que pueden llegar a funcionar. Tampoco son la panacea, cuidado, ¿eh? Porque de repente uno cree, es que voy a ir con el acupunturista y me va a quitar todo. No, no es cierto. Todo tiene sus bondades y sus limitaciones. Entonces hay que ser muy concretos y muy específicos en esto. Hay que usar las cosas realmente como sirven. Podemos utilizar las combinaciones, analgésicos con acupuntura, con yoga, con meditación. ¿Sí? Mucho del dolor hay que distinguirlo de la nocicepción. Sí. Nocicepción es únicamente la parte orgánica, pero el dolor ya tenemos cuestiones que se nos complican como recuerdos, expectativas. Por ejemplo, uno va al dentista, ¿no? Entonces sabe que llega el dentista, entra ahí a la sala de espera, ve a todo mundo ahí leyendo el TV y novelas de 1999, claro. Y llega uno, buenas tardes, se sienta y está esperando. Y de repente nada más se oye el taladro, ya está uno así, ¿no? Que, se crea la expectativa. Actualmente hay estudios muy interesantes donde estamos viendo qué partes del cerebro se están encendiendo al momento de esta expectativa, de tal forma que se saltan ciertas neuronas y empiezan a producir un dolor desde antes, si se me permite esa expresión. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo más y más y más. Pero sí tenemos que tener cuidado. Uno de los grandes problemas del dolor también es cultural. Tenemos que sufrir, somos cristianos, si no, no. El dolor va a salvarte de los pecados. No, eso no está bien. No tenemos por qué dejar sufrir a una persona ahí que tiene una lesión, que tiene un cáncer. No, hay que controlarle bien el dolor, pero tampoco hay que producirle daño. Curiosamente, fíjese, la gente que de veras tiene dolor, se les ponen unas bombas que se llaman analgesia controlada por el paciente, no abusa. O sea, es un carácter muy específico el que se vuelve adicto. Y luego se vuelve adicto a los opioides, se vuelve adicto a las computadoras, se vuelve adicto al celular, se vuelve adicto al alcohol, ese es lo más estudiado. O sea, ¿por qué todos tenemos acceso al alcohol? Unos se vuelven alcohólicos y la mayoría no. O sea, no nos llama la atención, sí nos gusta el trago y la fiesta y demás, pero no caemos en esta cuestión de la toma compulsiva. Si no tomo alcohol me siento mal, el síndrome de abstinencia. Entonces, eso es algo que tenemos que estudiar con más calma. Pues a eso vamos, doctor, precisamente. Antes de pasar, porque aquí hay una cosa que también es una cultura como médica y la ayuda de los médicos, porque a veces creo que también ahí está la clave, pero antes de pasar a ello, quisiera preguntarle ahora, y un brinco quizá no tan grande, también es un fenómeno que pasa en los antibióticos, y en 2010 se impusieron algunas medidas. ¿Han dado resultados estas medidas para desincentivar el uso de antibióticos? Sí. Mire, afortunadamente sí. O sea, tenemos un problema enorme de resistencia bacteriana. O sea, las bacterias son unos bichos tremendamente inteligentes. Cada vez que notan que hay algo que las agrede, cambian. Entonces, tenemos que aprender a usar los antibióticos. Los antibióticos actuales matan a las bacterias actuales. Pero para poderlas matar necesitamos dar la dosis adecuada. Si nosotros damos una dosis más baja, lo único que hacemos es matar a las bacterias que sí reaccionan al antibiótico, pero dejamos libres a todas las demás, las que son resistentes. Entonces hacemos resistencia por selección, nada más quedan las que no les afecta el antibiótico a esas dosis bajas, se vuelven resistentes y proliferan. Entonces hay que saber prescribir los antibióticos. Es muy común que se dé antibiótico para una gripa. Exacto. Es una absoluta tontería. Las gripas son por virus y a los virus los antibióticos no les hacen ni cosquillas. Entonces empezamos a dar el antibiótico y entonces lo único que empezamos a hacer es a matar a las bacterias sensibles que tenemos en el cuerpo, pero dejamos a las que son resistentes a ese antibiótico. Si lo queremos ver así, una analogía fácil, es como si tenemos mucha gente en un banquete, si de
repente nos matan a la mitad de las gentes, pues quedamos nada más la otra mitad y empezamos a reproducirnos y a reproducirnos y a reproducirnos y ya somos resistentes. Entonces, ese es el gran problema. Sí han servido estas medidas de no andar prescribiendo y usando de manera indiscriminada, pero todavía no son suficientes. Necesitamos mucho más, no solamente en México, sino en el mundo. Otro problema grave con antibióticos son los medicamentos de mala calidad, que no tienen la suficiente biodisponibilidad, entonces como si usted diera una dosis inferior del medicamento y así nada más selecciona las sensibles y deja a las resistentes por ahí proliferando y de repente estas son las que nos infectan. Otro problema también es que el paciente no respeta. Si la receta dice una semana de antibiótico, no quiere decir que al tercer día lo dejas porque ya te sientes bien. Es bien importante. Entonces los médicos, ¿qué tienen que hacer con esto? Dos cosas muy, muy importantes. Una, aprender a manejar mejor los antibióticos, ahí estamos siendo exitosos. La segunda, donde todavía nos falta mucho, comunicar bien con el paciente. Eso es donde estamos teniendo todavía muchos problemas. Doctor, recéteme un antibiótico. Pues va, explíqueme bien qué es lo que tengo que hacer. El doctor ni siquiera explica que si es con la comida, que si no. Hay muchos problemas por esto, quizás demasiadas consultas al día, etcétera, pero es algo que tenemos que cuidar. Oiga, y aquí hay dos asuntos muy relevantes. Uno, la pregunta, entonces, ¿el abuso de los antibióticos crea superbacterias? Exactamente, sí crea superbacterias. También ahora vamos a la farmacia al lado, tiene un consultorio que dice orientación médica y nos recetan como exactamente si fueran cacahuates. Así es, ahí donde se vuelve la prioridad la venta del medicamento y no la consulta médica. Entonces, yo no estoy en contra de que haya estos consultorios en las farmacias, pero sí que se maneje adecuadamente el medicamento y la comunicación con el paciente. De esta manera las cosas pueden funcionar bien, pero nos falta muchísima educación en la cuestión de la comunicación, de que el paciente entienda las consecuencias y de que el médico le sepa explicar. Y aquí también hay un problema, doctor, que a veces se me hace que la formación del médico debería ser más completa, sobre todo en temas farmacológicos, porque como usted dice, llega a ver luego 2 inyecciones, ¿no? Y de este tamaño. ¿Qué pasó? Así es. Mire, muchas veces lo que sucede es que hay un impacto comercial muy fuerte en la práctica de la medicina. Entonces, los médicos empiezan a prescribir por la publicidad que reciben y no realmente porque hayan estudiado. Esto es algo que se ha detectado no solamente en México, en muchos otros países. La misma industria farmacéutica está ya tomando medidas para corregir este tipo de cosas y vamos bien, pero aún falta mucho por hacer. Y es cierto, en estos consultorios de farmacia donde la prioridad es que el paciente gaste en la farmacia, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado y nos faltan estudios. Y bueno, pues creo que usted y otros colegas están trabajando intensamente en ello. Y ya para finalizar, doctor, creo que este fenómeno también se reproduce en los antiácidos. Así es. Mire, sobre todo en un país como el nuestro, donde comemos mucha comida irritante y grasosa. Entonces, hay mucha hiperacidez. Por lo tanto, la gente empieza a utilizar los antiácidos como si fueran caramelos. Y hay que tener cuidado, son medicamentos. Primeramente, el antiácido puede evitar la absorción, es decir, que del estómago y de los intestinos pasen a la sangre ciertos alimentos como vitaminas y también otros medicamentos que el paciente se puede tomar. Entonces hay que tener cuidado de no hacer un abuso de los antiácidos y de saber también cuándo tomarse los otros medicamentos, cuánto tiempo antes o cuánto tiempo después. Por otro lado, también el antiácido no cura. Sobre todo los antiácidos, tipo estas pastillas que se mastican y demás, no curan, simplemente van a tener una capa protectora, pero muchas veces el estómago sigue produciendo ácido, dice, caray, aquí hay algo, pues ahora mando más y más ácido, y entonces agravan los problemas y pueden llegar a úlceras, a hemorragias, y en los casos más graves, sobre todo en personas mayores, a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, si es cosa seria. Sí, no, y le decía, bueno, hay un medicamento que quizá a lo mejor no es un antiácido como el omeprazol que recetan como para la gastritis. ¿También se consume como si fueran cacahuates? Mire, se consume mucho, pero es un medicamento bastante seguro. Sin embargo, si se abusa de él, sí se pueden tener problemas. Entonces, si uno se toma el omeprazol como está descrito en la cajita, puede ser de venta libre, 14 días y se acabó.
Si sigue el problema, hay que ir al médico y utilizarlo de acuerdo a lo que dice el médico. Pero si cada vez que tomo chile me tomo el omeprazol así de manera descontrolada, cada vez que me echo mis tequilazos, me tomo el omeprazol a una dosis completamente descontrolada, sí puede haber problemas. Bueno, doctor, como siempre, es un gusto y sobre todo esta información que usted nos proporciona nos ayuda mucho para empezar a orientar y a crear una cultura médica más precisa. Muchas gracias, Fran. Y bueno, pues a todos nuestros amigos del auditorio, solo les recuerdo que tenemos varias vías de comunicación para que hagan comunidad con nosotros. Se despide como siempre su amigo Efren Díaz Millán, su divulgador de confianza, y recuerden que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta. Hasta la próxima.